Hubiera querido con toda honradez, de hecho mi intención inicial fue poder seleccionar a 12 mujeres bíblicas, 12 mujeres de la Biblia, para poder hablar de cada una de ellas. Me topé con una seria dificultad, y es que cuando empecé a mirar la vida y el contenido de cada una de estas 12 mujeres, descubrí que para poder hablar de ellas necesitaba una campaña de una semana. No podía darse en un sermón de 50 minutos, porque lo que la Biblia dice con respecto a las mujeres son planteamientos muy extraordinarios y de profunda y extraordinaria reflexión. Así es que en lugar de pensar en hablar de 12 mujeres, me he tenido que circunscribir en la mañana de hoy a hablarle solo de 2. Y tengo que confesarles que para escoger a estas 2 mujeres de la Biblia, también tuve que pasar algún trabajo en términos de reflexión, en términos de ver cómo podíamos entrelazar el protagonismo de 2 mujeres, una del Nuevo Testamento y una del Antiguo Testamento, para poder hacer una reflexión de ella en una mañana como la de hoy. Y desde luego, de quien primero quiero hablar es de una mujer cuyo nombre aparece en el libro de Jueces, en el capítulo 4 y en el versículo 4. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo gobernaba a Israel. Oiga bien lo que dice: en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Cuando uno lee la historia bíblica con respecto a Débora, uno descubre que Débora es lo más cercano a la Juana de Arco del tiempo moderno. Débora es una mujer que sirvió para Dios como un instrumento de gloria en el tiempo en que Israel vivía una profunda y extraordinaria crisis. La Biblia habla del tiempo en que Débora ejerció su función como gobernante, como profeta de Israel. La Biblia habla de ese tiempo como un tiempo de profunda oscuridad, como un tiempo de profunda anarquía. De hecho, hay una expresión en el libro de los Jueces que dice: cada uno hacía las cosas según le placía hacerlas. Era un tiempo donde llana y sencillamente la nación de Israel había perdido todo sentido de conciencia nacional, y a la misma vez era una nación que estaba desprovista de honor y de prestigio como nación, como pueblo. Ahora, lo que es interesante es que en un tiempo de profunda crisis, en un tiempo de profunda angustia, en un tiempo donde la nación estaba a la deriva y vivía un periodo de anarquía terrible, cuando ese pueblo vivió experiencias extraordinarias y vivió experiencias de triunfo, fue como consecuencia de unos hombres que Dios llamó, a los que se denominaron jueces. Estos jueces no fueron hombres que gobernaron la nación por mucho tiempo, sino que fueron gobernantes itinerantes de la nación de Israel, para preservar la vida de la nación, para preservar la promesa de Dios a la nación en un tiempo de profunda y de seria crisis. Lo que es extraordinario es que tal parece
que hubo un momento en ese periodo de tiempo de crisis nacional, en ese periodo de tiempo donde la nación estaba desprovista de honor y de prestigio como nación, que en un momento dado, en lugar de Dios escoger a un hombre para dirigir los destinos de la nación, Dios escogió a una mujer llamada Débora. Y desde luego, cuando uno mira el contexto histórico, en medio de una nación patriarcal, en medio de una nación machista, en medio de una nación que religiosamente ponía a la mujer en una posición bien desventajada, el poder descubrir que en ese momento Dios escogía a una mujer para constituirla en gobernante de la nación, sin lugar a dudas, tiene que ser porque esta mujer era extraordinaria. Cuando uno mira el contexto histórico de qué es lo que está pasando en este tiempo, pues mire lo que estaba pasando. Los cananeos eran los enemigos más acérrimos que tenía la nación de Israel. Y desde luego, como el pueblo de Israel se dividía en 12 tribus, hubo tribus a los que le tocaron los llanos de la Palestina. Y estos llanos de la Palestina, pues estaban expuestos al ataque del ejército de los cananeos. Y el rey cananeo llamado Javín, desde luego, había desarrollado cierta fama, porque en aquel entonces él había desarrollado un ejército feroz, un ejército violento, cuya capacidad militar superaba a la capacidad militar de los judíos. El ejército de Javín, el rey de los cananeos, tenía 900 carros de hierro. Y desde luego, un carruaje de hierro donde el jinete del carruaje no solamente iba dirigiendo a gran velocidad el carruaje con sus caballos, sino que junto al carruaje también iban soldados armados. Este elemento de milicia se había convertido en un elemento sumamente antagónico para Israel. Y desde luego lo que Javín hacía era que le mandaba mensajes a las tribus que estaban en los lugares llanos de la Palestina. Y les decía, tienen dos alternativas: o me pagan para no invadirlos, o les invado. Como eran terrenos llanos, él depositaba sus 900 carros de hierros junto con las cabalgaduras y junto con el ejército, y cuando los pueblos de la Palestina, de los llanos de la Palestina, veían ese ejército, no tenían otra alternativa sino que entonces pagarle a el ejército de los cananeos y al rey Javín por la seguridad de ellos. Desde luego, no todos los terrenos de la Palestina eran llanos. Había terrenos de la Palestina que eran montañosos. Y una de las comunidades que vivía en uno de los terrenos montañosos era la comunidad de la tribu de Efraín. Y esta comunidad de la tribu de Efraín, desde luego, estaba a punto de ceder, a punto de aceptar la negociación por las amenazas de los cananeos. Pero había un problema que los cananeos no contaban con él. Y es que entre la tribu de Efraín estaba esta mujer llamada Débora. Y esta mujer le hacía saber al rey de la tribu de Efraín que no tenía por qué sujetarse al capricho de los cananeos,
porque llana y sencillamente a los cananeos se le hacía fácil pelear en el llano, pero le daba mucha dificultad pelear con sus carruajes de hierro en las montañas. Y desde luego esto hacía entonces que el ejército pequeño que tenía la tribu de Efraín pudiera mandarle mensajes al gobierno de los cananeos diciéndole: nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia el ofrecimiento de tu negociación. Ahora, ¿quién era Débora? Débora era una mujer común y corriente. Débora era una mujer porque de hecho la característica de los jueces de Israel es que eran personas comunes y corrientes. No eran personas de abolengo, no eran personas de importancia, eran personas sencillas, porque lo que Dios quería demostrarle a Israel era que la preservación de la nación no dependía del intelecto de ellos, sino dependía de la inspiración de Dios en ellos. Y como Dios quería demostrarle que Dios cuidaba a la nación a pesar de su anarquía y a pesar de vivir de espaldas a Dios, como Dios quería demostrarle eso, pues llana y sencillamente Dios utilizaba a la gente más humilde y a la gente más sencilla para que fueran los dirigentes de la nación en ese momento. Débora era una mujer común y corriente. Era una mujer simple y sencilla. De hecho, era una mujer cuya cultura la sujetaba a un hombre. Y la historia de Débora comienza diciendo: Débora, la esposa de Lapidot. Y lo que esto quiere decir en el contexto judío es que Débora estaba sujetada a un hombre. Débora estaba sujetada a una cultura. Débora estaba sujeta a una implicación moral, social, religiosa de aquel tiempo, donde llana y sencillamente la mujer no tenía otra alternativa que sujetarse a los conceptos de la cultura y de la religión. La única diferencia es que, siendo Débora una mujer común, vivía una experiencia de intimidad con Dios extraordinaria. Y Dios la había seleccionado por encima de todos los hombres de Israel para ponerla en un lugar de prestigio. Fue tanto el impacto del carácter de Débora en medio de la nación de Israel que los israelitas la llamaban la madre de Israel. Lo que esto quiere decir es que Débora llegó a ocupar una posición similar a la de Sara, la esposa de Abraham, porque para los israelitas de su tiempo, esta mujer los inspiraba, esta mujer los dirigía, esta mujer los educaba, y esta mujer producía un sentido de fe y de confianza extraordinario en la vida de los hombres de Israel. Bíblicamente, Débora era reconocida por su habilidad, era reconocida por ser una mujer de estrategias, era reconocida por ser una mujer muy templada y era reconocida por ser una mujer muy valiente. Además de eso, Débora poseía dos cualidades espirituales extraordinarias. La primera de ellas es que era cantora. Dirigía a la gente a través de los cantos. Y lo segundo era que ella era una mujer profetiza. Es decir, era una mujer que le prestaba su vida total y absolutamente a Dios para que Dios obrara en ella. Débora tomaba muy en serio su función ministerial y desde luego constantemente le recordaba a Israel los portentos de Dios, aquellos milagros que Dios había hecho en Egipto y que había hecho en el Sinaí.
Es decir, Débora era una mujer que constantemente influía fe en la vida de sus oyentes. Era una mujer que profetizaba, pero me llama la atención la calidad de profeta de Débora. Débora era una mujer que profetizaba para la restauración, porque la verdadera profecía es precisamente la profecía que restaura. Bíblicamente hablando, la profecía es dada para la edificación de la iglesia. Y Débora era una mujer que como profeta se distinguía, porque cuando la gente venía donde ella y le hablaba del dolor, del sufrimiento, del hambre, del asedio del imperio de los cananeos, Débora simplemente le decía a la gente: vendrán días mejores, dice el Señor. A mí me parece que si usted está hermanando la vida de Débora, probablemente lo está haciendo trayendo a su memoria a alguien que se parecía a Débora, a alguien a quien usted puede relacionar como Débora, a alguien a quien usted puede decir: óyeme, tenía las cualidades como Débora. Y desde luego, esta mujer no solamente era profetisa, sino que tenía la facultad de juzgar a la nación. Ella era la juez de Israel. Producía un sentido de confianza tremendo. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia. Hay una gente que se le para al lado a uno y uno empieza a experimentar una sensación de confianza. Débora tenía esa cualidad. Cuando Débora se acercaba a la gente testificaba que se sentían con confianza, que se sentían con seguridad. De hecho, cuando Barak, el general del ejército de Israel, necesitó establecer estrategias para enfrentar a los cananeos, ¿sabe a quién fue a consultar? A Débora. Débora fue la mujer que estableció la estrategia y asesoró a Barak para enfrentarse a los cananeos. Y la experiencia fue bien hermosa, porque después que ella le dio todo el asesoramiento y planteó toda la forma y manera como él podía combatir, ¿sabe al final lo que le dijo Barak a Débora? Oye, ¿y tú no podrás ir conmigo a la guerra? Tú no podrás acompañarme. A mí me gustaría que tú vayas conmigo a esta guerra. Y desde luego la historia bíblica revela que fue gracias a la estrategia de Débora que los cananeos perecieron por completo, que los cananeos sucumbieron ante el pueblo de Israel. Débora se convirtió en la mujer símbolo de la nación de Israel, precisamente por sus cualidades, precisamente por disponer su vida y su corazón en función del servicio al Señor. Y cuando uno lee la historia de Débora y cuando uno lee la enseñanza de Débora, ¿a qué conclusión uno puede llegar? Uno puede llegar a esta conclusión: una mujer llena del Espíritu de Dios y disponible a sus propósitos será más reconocida que una cuyos atributos son solo físicos. En medio de una sociedad que da culto a lo físico, en medio de una sociedad que da culto a lo escultural, en medio de una sociedad que da culto a lo que denomina e interpreta como belleza, la vida de Débora es un mensaje extraordinario en términos de lo que Dios honra, en términos de lo que Dios reconoce. De hecho, la Escritura misma dice: engañosa es la gracia, vana es la hermosura, la mujer que teme
a Jehová, esa será alabada. Por ningún lado de las Sagradas Escrituras habla de la belleza física de Débora. Porque a fin de cuentas, la belleza física la determinan los seres humanos. Las reglas de belleza la determinan unos individuos en Hollywood o en París. Ellos son los que determinan. De hecho, una de las cosas interesantes es que en ocasiones han determinado que la belleza se distingue si hay unas cuantas libras de más, y en otras ocasiones la determina si hay unas cuantas libras de menos. En algunas ocasiones la han determinado si la cintura no es reconocible o si la cintura es de avispa de bombón. En otras ocasiones han determinado que la belleza estriba en unas piernas gordas, y en otras ocasiones han determinado que la belleza estriba en unas piernas flacas. Fíjese cómo el ser humano ha jugado con la belleza. Y fíjese cómo prejuiciadamente ha determinado en la psiquis de los individuos cuál es la verdadera belleza. La Biblia plantea un contenido distinto. La Biblia plantea que la verdadera belleza de la mujer se irradia en lo profundo del ser. Engañosa es la gracia. Vana es la hermosura. Pues claro que es engañosa. Porque a fin de cuentas, cuando uno ve los cambios y las transformaciones que la sociedad misma plantea ante lo que reconoce y estima como belleza en la mujer, uno descubre que hay una ambigüedad dependiendo del tiempo. Pero en lo que concierne a la palabra de Dios, la palabra de Dios plantea que una mujer llena del Espíritu de Dios y disponible al propósito de Dios para su vida es precisamente la mujer a quien Dios reconoce como una mujer digna de encomio y de alabanza. Yo estoy seguro que si yo les invito a ustedes a retroceder en la historia para pensar en una mujer hermosa de acuerdo a las cualidades sociales, probablemente usted pueda llegar nada más que hasta Marilyn Monroe. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, su nombre irá desapareciendo. Sus hazañas no se seguirán contando, pero de Débora se seguirá hablando hasta el día que el Señor aparezca por su iglesia. Por una simple y sencilla razón. Porque lo que Dios reconoce de la mujer no es lo físico. Lo que Dios reconoce de la mujer es lo que está en el interior. De la segunda mujer que a mí me parece que sería extraordinario hablar en esta mañana, es de una mujer que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta por qué no podía hablar de 12? Como era mi intención.